los aspectos teóricos de la unidad número 2 ya concluimos la clase anterior, ¿verdad? Simplemente pues resta realizar algunos ejercicios del documento que está en el aula virtual. Ya. Entonces, vamos a entrar ya a ver, ¿no es cierto?, algunas definiciones que son importantes para la unidad número 3. La unidad número 3 trata acerca de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Básicamente, vamos a aprender a escribir las fórmulas, ¿no es cierto?, y a nombrar a compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios, ¿no? Ya. Luego de revisar estos conceptos, pues ya retomaremos los ejercicios del documento, pues para hacer algunos más, ¿no? Los más representativos, ¿sí? Ya. Ah, por cierto, está habilitado nuevamente, ¿no es cierto? Pues el juego del crucigrama. Si alguno de ustedes no lo pudo hacer o tuvo alguna dificultad, puede intentarlo nuevamente, ¿no? Ya, entonces nuevamente, ¿no es cierto? La unidad número 3 es acerca de la nomenclatura inorgánica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar revisando algunos conceptos básicos que son importantes tenerlos claro antes de empezar con la nomenclatura misma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el número de oxidación? ¿Cuáles son las reglas más importantes para determinar el número de oxidación de un elemento cuando se encuentra, ¿no es cierto?, formando parte de un compuesto o de un ion o se encuentra solo, ¿ya? Veremos también qué es la valencia, qué es el ion, qué es un radical, ¿no? Y a continuación, sí, pues nos vamos a dedicar, ¿no es cierto?, a estudiar, a nombrar a los compuestos binarios, ¿no? A nombrarlos y a escribir su fórmula. En tres grandes grupos, los compuestos binarios, los compuestos ternarios y los compuestos cuaternarios. Y para cada uno de estos grupos, pues vamos a realizar una serie de ejercicios, ¿no? Ya. Entonces, empecemos. Recordemos primero qué es el número de oxidación, ¿no es cierto? Ya, entonces se dice que el número de oxidación de un elemento en cualquier entidad química es la carga que podría estar presente en un átomo si los electrones de cada enlace fueran asignados al átomo más electronegativo. Ya. Entonces, número de oxidación, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de número de oxidación, tenemos que asociar, ¿no es cierto?, esto pues a una carga, es decir, a un número que va a ir acompañado a un número entero generalmente, ¿no? A un número que va a ir acompañado de un signo, sea un signo positivo o un signo negativo, es decir, pues un elemento, ¿no es cierto?, puede tener una carga positiva o una carga negativa, un número de oxidación positivo o un número de oxidación negativo, ¿no? O cero también cuando se encuentra pues solo, sin combinarse. Ya. Entonces, eso es el número de oxidación, ¿no es cierto? Es una carga. Ya. Existen 8 reglas básicas que debemos aprender para determinar con facilidad, para identificar con facilidad
el número de oxidación de un elemento cuando está formando parte de un compuesto o de un ion, ¿no? Ya. Entonces, la primera regla dice que el número de oxidación de un átomo que se encuentra en un elemento sin combinar es igual a 0. Y efectivamente, ¿no es cierto? Pues ya nosotros revisamos algunas reacciones químicas en las diferentes prácticas virtuales que hemos realizado. Por ejemplo, les recuerdo, ¿no es cierto? La combustión del metano. Metano CH4 más O2, el oxígeno, me da CO2 más H2O, agua. Entonces, ¿no es cierto? Pues en esta reacción podemos identificar a un elemento que está sin combinar. ¿Cuál es este? Pues justamente el oxígeno, ¿no? El O2, que se encuentra pues como una molécula diatómica, ¿ya? Ahí tenemos un elemento sin combinar. Ya. La segunda regla dice que el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Entonces, un ion monoatómico, ¿no es cierto? Pues un ion formado por un solo átomo. Por ejemplo, el ion cloruro, ¿no es cierto? El Cl1-. Ya, esta es la forma correcta, ¿no? De nombrar el número de oxidación. 1-, ¿ya? Así dicen, pues, justamente en los textos de Chang y de Brown que están en el aula virtual, ¿no es cierto? Que la forma correcta es primero el número y después el signo. 1-, 2+, 3+, 3- y así, ¿no? No al revés. No -1, no -2, no +1, no +2, ¿no? Ya. Entonces, dice que el número de oxidación, ¿no es cierto?, de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Efectivamente, ¿no es cierto?, el ion cloruro pues tiene una carga de 1-. Y este a su vez, pues, ¿no es cierto?, viene a ser el número de oxidación del cloruro, ¿sí? Ya, la tercera regla dice que el número de oxidación del hidrógeno cuando se combina con los no metales es 1+. Ya. Y el número de oxidación del hidrógeno cuando se combina con los metales es 1-. Ya, quinta regla. La quinta regla, ¿no es cierto?, se refiere al número de oxidación del oxígeno. Y dice que el número de oxidación del oxígeno es generalmente 2-, con excepción de los peróxidos, de los superóxidos y cuando el oxígeno se combina con el flúor. Ya, ahí pues cambia su número de oxidación, ya no es 2-, ¿no? Ya veremos oportunamente pues qué número de oxidación toma el oxígeno en los peróxidos y en los superóxidos, ¿no? Ya. La sexta regla es acerca del número de oxidación del flúor y de los halógenos en general, ¿no? Y dice que el número de oxidación del flúor es 1- en todos los compuestos, porque es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, ¿no? Ya. En tanto que para los demás halógenos, el número de oxidación también es 1- en la mayoría de compuestos binarios que forman estos halógenos, ¿no? Ya. La séptima regla dice que la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de una molécula es 0. De una molécula, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en el agua, ¿verdad? H2O, el oxígeno tiene un número de oxidación 2-, el hidrógeno tiene un número de oxidación 1+,
Como hay 2 átomos de hidrógeno, entonces la carga total es 2 más. 2 más y 2 menos, pues dan una carga total de la molécula de 0. Ya. Y finalmente, dice que en un ion poliatómico, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a la carga del ion. Efectivamente, ¿no es cierto? Si yo tengo el ion sulfato SO4 2 menos, entonces este 2 menos pues proviene, ¿no es cierto?, de sumar algebraicamente la carga del número de oxidación del azufre 6 más y el número de oxidación del oxígeno 2 menos por 4 átomos 8 menos 6 más y 2 menos, entonces la carga del ion sulfato es 2 menos. Es igual a la carga del ion, ¿no? Ya. Entonces, estas son las 8 reglas básicas que nosotros debemos aprender para determinar pues fácilmente los números de oxidación de los diferentes elementos cuando se encuentran en una molécula, en un ion o cuando se encuentran sin combinar también, ¿ya? Listo, entonces ya sabemos lo que es el número de oxidación. Ahora veamos qué es la valencia. Y dice que la valencia es el número de electrones que acepta, cede o comparte un átomo o un grupo complejo. Entonces, miren, si hay diferencia, ¿no es cierto? En tanto que el número de oxidación es un número con un signo, la valencia es simplemente un número natural, ¿no? Que no va acompañado de ningún signo. Ahora bien, hay algunos o muchos casos, ¿no es cierto?, pues en los cuales coinciden, ¿no es cierto?, el valor numérico, coinciden los números de la valencia con el número del número de oxidación, justamente, ¿no es cierto?, con el valor del número de oxidación, ¿ya? Pero en todo caso, pues siempre debemos tener claro, ¿no es cierto?, qué es lo uno y qué es lo otro, ¿ya? Ya, luego tenemos la definición de ion. ¿Qué es un ion? Es un átomo o un grupo de átomos que están cargados eléctricamente, ¿no? Ya. Entonces, como ya vimos, ¿no es cierto? Cuando estudiamos, pues, los metales, recuerden ustedes, las sustancias, ¿no es cierto?, de naturaleza iónica, por disociación o por fraccionamiento de su molécula, dan lugar a iones, ¿verdad? Por ejemplo, ya, esta sal, ¿no es cierto?, el fosfato de níquel 2. Este fosfato de níquel 2, pues, es una sustancia de naturaleza iónica. Siendo así, pues, se puede fraccionar, ¿no es cierto?, se puede disociar en sus iones. El ion níquel 2 más, que es el catión, y el ion fosfato 3 menos, que es el anión. Entonces, un poco, ¿no es cierto?, pues hay que igualar esta expresión. Entonces, ¿no es cierto?, como del lado izquierdo tengo 3 átomos de níquel, entonces va a dar lugar, ¿no es cierto?, a 3 iones de níquel 2 más. El 3, pues hay que poner delante, ¿no es cierto?, delante del ion níquel 2 más, como coeficiente. ¿Ya? Esa es la forma correcta de escribir, ¿no? Mientras que en la sal, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, miren, el 3 está como subíndice, pues pasa acá como coeficiente. Esa es la forma correcta de escribir, ¿no? Igual para el ion fosfato 3 menos. Acá tengo 2, entonces pues también va a generar 2 iones fosfato 3 menos. Igual hay que poner este 2 como coeficiente, ¿no? Esa es la forma correcta, ¿ya?
Listo, entonces eso en cuanto a los iones. ¿Qué es un radical? Un radical es un átomo o grupo de átomos que tiene un número impar de electrones. Ya. Entonces, según la definición, ¿no es cierto? Pues ya que el número de electrones es impar, entonces no todos los electrones en el radical estarán apareados, ¿verdad? Va a estar pues algún electrón solo por ahí, y justamente este electrón que está solo es lo que le va a dar esa capacidad para reaccionar, ¿no es cierto? Esa reactividad al radical, gracias a este electrón que está solo. Y generalmente, ¿no es cierto? Pues a este electrón que se encuentra solo, se lo representa con un puntito, ¿no es cierto? Sobre el símbolo del elemento, ¿ya? Esto ustedes pues van a ver más a detalle en la química orgánica 1, ¿no es cierto? Ahí van a ver qué es esto de los radicales, ¿ya? El radical, ¿no es cierto? No tiene carga, pero es una especie que es altamente reactiva. El electrón que está solo le da justamente esta reactividad. Ya, esos son, ¿no es cierto? Pues los principales las principales definiciones que debemos recordar antes de entrar ya de lleno a nombrar y escribir fórmulas, ¿no? Nombrar compuestos y escribir fórmulas. Ya, definamos de una vez ahora lo que es la nomenclatura química. Ya. La nomenclatura química dice que es un conjunto de reglas, pero estas reglas tienen tres características. Estas reglas tienen que ser científicas, lógicas y racionales. ¿Y para qué utilizamos este conjunto de reglas? Para designar nombres y para escribir fórmulas de los diferentes compuestos de las diferentes sustancias, ¿no? Ya, ahí está justamente, miren un ejemplo, ¿no es cierto? En donde pues están tres moléculas o 3 moles también puede ser, ¿no es cierto?, de ácido sulfúrico. Ya, el 3 toma el nombre de coeficiente, está delante de la fórmula, y el 2 y el 4 pues toman el nombre de subíndices. Ahora también, ¿no es cierto?, pues en algunas fórmulas se utilizan también los paréntesis. ¿Y para qué se utilizan los paréntesis, no es cierto? Para encerrar a un grupo de átomos o un radical también puede ser que se repite en la estructura molecular, que se repite en la molécula. Ya, jóvenes. Entonces, hasta aquí pues vamos a ver hasta aquí hemos visto los principales conceptos que son importantes recordar para la nomenclatura inorgánica. ¿Alguna pregunta respecto a este tema, jóvenes? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿en el aula virtual aún no se encuentran subidas estas diapositivas? Hoy los voy a subir, si aún no están todavía subidas. Hoy les habilito la unidad 3 y ya ahí van a encontrar ustedes la información que necesitan, ¿no? Muy amable. Ya, ¿algo más, jóvenes? Ya. Retomemos, jóvenes, entonces, pues los ejercicios de la unidad número 2, ¿no? Ya. ¿El ejercicio 9 ya lo realizamos, jóvenes, o no todavía?
¿Cuál Inge? Todavía no. El 9, No, todavía. ya. Entonces quedó planteado, me parece, ¿no es cierto? Pues ya la opción A, que dice 3,1 más 1 y más 1 medio, ¿no? Ya. Entonces dice que determine el bloque, el grupo, el carácter químico. El carácter químico se refiere, ¿no es cierto?, a si es un metal, si es un no metal o si es un metaloide. El número atómico y el símbolo del elemento cuyos números cuánticos del último átomo debe ser, son 3, 1 más 1 y más 1 medio. Ya. Entonces, esos son los números cuánticos, ¿no? Y están, pues, en orden como los estudiamos. El 3 es el número cuántico principal, el 1 es el número cuántico secundario, el más 1 es el número cuántico magnético, y el más 1 medio, pues, es el número cuántico del spin. En ese orden están, ¿no? Ya. Entonces, para esto, ¿no es cierto? Pues es conveniente utilizar, ¿verdad? Esta representación por medio de estas casillas, ¿verdad? Ya. Ya, justamente, miren, aquí están, ¿no? Aquí están los números cuánticos de la opción A. Y les decía, ¿no es cierto?, que voy a utilizar esta representación por medio de celdas. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Pues primero, para saber cuántas celditas tengo que dibujar, tengo que ubicarme, ¿no es cierto? Tengo que ubicar cuál es el número cuántico secundario. Entonces, el número cuántico secundario es el 1 o también el número cuántico P, ¿verdad? Porque va desde 0 hasta n-1. Entonces, el 1 corresponde al P. Ya, al subnivel P. ¿Y el subnivel P cuántos orbitales tiene? 3. El PX, el PY y el PZ. Entonces necesito dibujar, ¿no es cierto?, 3 celdas. Ya. Entonces, como ya indicamos, ¿no es cierto?, pues el nivel va delante de las celdas. ¿Ya? El subnivel 1P sobre las celdas. Y a continuación, ¿no es cierto?, bajo las celdas, pues tenemos que en primer lugar ubicar el número cuántico magnético, ¿verdad? Que cada uno de estos valores representa un orbital. Y sus valores van, ¿no es cierto?, desde menos L pasando por 0 hasta más L, ¿recuerdan? Ya, entonces tenemos, ¿no es cierto?, serían menos 1, 0 y más 1. Ya. Entonces, ¿dónde está el más 1? Justamente aquí, ¿no es cierto? Pues desde este más 1 está acá. Ya. Entonces, en esta celda es donde se va a encontrar el electrón, o sea, en este orbital, ¿no es cierto? Porque cada uno de estos, nuevamente, es un orbital. Ya. Entonces, como ya sabemos, en cada orbital, pues caben máximo 2 electrones, ¿no es cierto? Con sus espines opuestos, el uno apuntando hacia arriba y el otro apuntando hacia abajo. ¿Cómo sé hacia dónde apunta? Por el número cuántico del spin, más 1 medio. Entonces la flecha es así, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí está, miren. De esta forma pues voy a encontrar yo el último término de la configuración electrónica de este elemento. Y es, ¿no es cierto?, el 3, P, subnivel P, nivel 3, subnivel P. ¿Y en dónde se encuentra? Aquí. 1, 2, 3. Entonces es el P3. Realizo la configuración electrónica hasta este término, ¿no es cierto? Pues ya habré encontrado ya su número atómico,
y puedo determinar fácilmente cuál es el bloque, periodo y grupo. Entonces, esta es la configuración electrónica hasta 3P3, ¿no? Y ahí sí, bloque P, periodo 3, último nivel, y grupo 3 más 2, 5A, porque está en el bloque P, ¿no? Ya, Z es 15, 2 más 2, 4, 10, 12, 15. Puedo observar en la tabla periódica corresponde al fósforo y el fósforo pues está ubicado en esta parte de la tabla periódica, ¿no es cierto?, de los no metales. Ya. Así no, jóvenes. Así vamos a determinar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo sabemos dónde se va a ubicar el último electrón? La tercera casilla. No le entendí esa parte. Perdón, un poquito más alto, repítame por favor. ¿Cómo sabemos que el último electrón se va a ubicar en la tercera casilla? Ah, por el número cuántico magnético, por el +1. ¿Dónde se ven el número de electrones que tiene? ¿Por un medio? No, el +1/2 pues me indica hacia dónde está apuntando la flecha, hacia arriba o hacia abajo. Pero yo ya sé, ¿no es cierto?, pues que en cada orbital, cada una de estas celdas es un orbital, y en cada orbital pues máximo caben 2 electrones, ¿no? En este caso pues me dio +1/2, entonces quiere decir que el electrón es el que está apuntando hacia arriba, el que tiene el spin de esta forma, ¿no es cierto? Si fuese -1/2, por ejemplo, sería así. Ya le dibujo. Ya, digamos que aquí, ¿no es cierto?, no es +1/2, sino es -1/2. Ya, entonces yo ya sé, ¿no es cierto?, que el electrón está en esta celda, en la última celda, ¿verdad? Pero como está con el spin para abajo, pues ahora sería así. Ya no iría el que está en rojo, ¿verdad? Iría así. No sé si me hago entender. Ya, así iría. ¿Sí? Entonces ahí ya no sería, pues, ¿no es cierto?, el P3, porque recuerden cómo es el orden de llenado. Así hay que llenar. Disculpe, profe. ¿Sí? Disculpe, profe. Entonces, ¿Sí le escucho? las flechitas se llenan hacia arriba, ¿verdad? Cuando es más, las flechitas son hacia arriba. Cuando es menos, las flechitas son hacia abajo. Y el orden de llenado es el que les acabo de hacer, si se fijaron. Primero, pues, se llenan las celdas, ¿no es cierto?, con todas las flechitas apuntando hacia arriba ordenadamente. Primero esta, luego esta, luego esta, y luego se van llenando pues con las flechitas apuntando hacia abajo, así mismo ordenadamente. Primero esta, luego esta y luego esta, ¿sí? Esa pues justamente, recuerdan, fue una pregunta de la prueba. Ya, ¿sí está claro, jóvenes? Sí, Inge, gracias. Y yo tengo una pregunta, por favor, pero es fuera del tema. A ver, dígame.
Es que con mi grupo, o sea, tenemos una parte del PIS y bueno, le enviamos un correo para que nos ayude a, por favor, revisando si es que hasta lo que tenemos es correcto. Entonces, Sí, sí recibí el correo, entonces ya le estoy revisando. En cuanto termine, pues enviaré mis comentarios, ¿no? ya, muchas gracias, ingeniero, y perdona la molestia. Ya. Ya, jóvenes, entonces así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya. Ahora el 10. Ya, el 10, ¿no es cierto? Bueno, primero, ¿no es cierto? Pues se incorpora esta palabra isoelectrónico o isoelectrónica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Se dice que dos o más entidades moleculares, sean átomos, moléculas o iones, son isoelectrónicas entre sí cuando éstas tienen el mismo número de electrones. Y efectivamente, ¿no es cierto? Pues iso quiere decir igual y electrónica pues se refiere a los electrones, entonces igual número de electrones, ¿no? Ya, entonces una vez que ya sabemos qué es esto de isoelectrónica, ahora me da una serie isoelectrónica, es decir, que tanto el ion sodio como el ion magnesio como el ion aluminio tienen todos el mismo número de electrones. Me dice que ubique cuál de estos tres es el ion más grande. ¿Ya? Eso me pide. Entonces, ¿cómo lo haría?
Ya jóvenes, ya sabemos cuál es el ion más grande. Profe, sería el sodio. Ingeniero, A ver, les escucho. ¿Alguien tenía alguna respuesta? Bueno, no sé si estoy mal, pero creo que sería el sodio. El sodio, es correcto. Ajá. Entonces, el análisis, ¿no es cierto? Básicamente es así. Ya. He construido esta pequeña tabla, ¿verdad? Aquí están pues bueno, aquí está elemento, pero en realidad son los iones, ¿verdad? El sodio 1 más, magnesio 2 más y aluminio 3 más. Puedo determinar, ¿no es cierto?, su número atómico en la tabla periódica de cada uno de estos cuando están como elementos, 11, 12 y 13. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el sodio en su núcleo tiene 11 protones, el magnesio 12 y el aluminio 13. Y yo ya sé, ¿no es cierto?, que como el sodio perdió un electrón, el número total que le quedó es 10, igual para el magnesio que perdió 2 y para el aluminio que perdió 3. Esto es justamente la serie isoelectrónica. Puedo también, ¿no es cierto?, pues establecer la configuración electrónica del átomo cuando está como átomo y del ion, que es lo que está escrito con color negro, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿no es cierto?, voy a recurrir a este concepto de la carga nuclear efectiva, ¿sí? A la fuerza, ¿no es cierto?, esa fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones más externos y sobre los electrones en general también, pues, ¿no es cierto?, porque los internos también son atraídos. Ya. Entonces, ¿no es cierto?, pues, voy a estimar, como ya aprendimos a hacerlo, ¿no es cierto?, la clase anterior, entonces se estima restando del número atómico el número de electrones internos. En este caso, pues son 10 para los 3 casos, ¿no es cierto? Entonces, miren, para el caso del sodio 1 más me sale 1, para el magnesio 2 más 2 y para el aluminio 3 más 3. Entonces, ¿no es cierto?, el núcleo está ejerciendo una mayor fuerza, está atrayendo con mayor fuerza a los electrones, a sus electrones, ¿no es cierto?, para el aluminio, porque justamente pues tenemos en el núcleo 13 protones. ¿Verdad? Ya. Entonces, como le atrae con mayor fuerza, entonces pues el átomo, el ion más bien dicho, como que tiende a hacerse más pequeño porque le está atrayendo con más fuerza, ¿no es cierto?, con menos fuerza al magnesio y con menos fuerza al sodio. Entonces, el orden de tamaño es, ¿no es cierto?, sodio 1 más es más grande que el magnesio 2 más y es más grande que el aluminio 3 más. ¿Ya? Así es el análisis, ¿no, jóvenes? Ya, el 14, jóvenes. Miren, me dan esos 3 elementos, ¿no es cierto?, que están ubicados en la tabla periódica con rojo, azul y verde. Pues puedo identificarlos fácilmente quiénes son, ¿verdad? Ya.
y dice que prediga cuál de estos elementos tendrá la segunda energía de ionización más alta. Recordemos, ¿no es cierto?, que para eliminar el primer electrón de un átomo, pues esta es la energía de ionización primaria. Luego, si queremos eliminar otro átomo, otro electrón, un segundo electrón, vamos a tener la energía de ionización secundaria o segunda, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, conforme vayamos eliminando más electrones, vamos a tener su correspondiente energía de ionización, ¿no? Entonces, la segunda me pregunta, ¿no? Es decir, que ya hemos eliminado, en primer lugar, un primer electrón, ¿ya? A ver, ¿cómo sería el análisis?
Inge, Sí, le escucho. sale en este orden azufre, calcio y sodio en niveles de energía de ionización. Ya. La pregunta justamente es, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos tres tiene la energía de ionización más alta? Entonces, ¿cuál me dice usted del azufre? Sí, le usé esa fórmula de energía de ionización y me salió que tiene 7.68 por 10 a la menos 10, más alta que todos. ¿Sí? Pero, pero esa fórmula es para la primera energía de ionización, ¿recuerdan? Sí decía, ¿no es cierto? Esta fórmula es para determinar, para estimar la primera energía de ionización de los primeros elementos de la tabla periódica. Así dice, ajá. Para la segunda ya no, porque recuerde que las energías de ionización, conforme más electrones se van arrancando, pues van creciendo considerablemente, dijimos, ¿verdad? Ya. Entonces, antes que hacer un cálculo numérico, ¿no es cierto? Pues más bien sería de hacer un análisis de la estructura de cada uno de estos átomos. Ya. Entonces, ya identificamos, ¿no es cierto? Pues los elementos son el sodio, el calcio y el azufre. Podemos determinar fácilmente sus números atómicos. ¿Para qué? Para realizar, ¿no es cierto?, la configuración electrónica de cada uno de estos, ¿ya? Y tiene esta estructura, ¿no? Entonces, miren, el sodio tiene 3 niveles de energía principal y en su último nivel, que es el 3, tiene un electrón, ¿ya? El calcio tiene 4 niveles de energía y tiene en su último nivel 2 electrones. El azufre tiene asimismo 3 niveles de energía y en su último nivel tiene 6 electrones, 4 en el subnivel P y 2 en el subnivel S. Ya. Entonces, ahora voy a arrancar, ¿no es cierto?, el primer electrón. Si yo arranco un electrón a todos estos átomos, pues se va este y prácticamente en el tercer nivel, para el sodio ya no quedan electrones. Para el calcio me quedaría un electrón y para el azufre me quedaría 5 electrones, ¿verdad? Porque tiene 6 en total. Ya. Eso para el primer nivel para la primera energía. Para la segunda energía, pues, del sodio tendría que arrancar ya no del nivel 3, sino de un nivel 2, que está más interno, ¿verdad? Más adentro. En tanto que para el calcio seguiría en el mismo nivel 4 porque todavía me queda uno, y para el azufre sigo en el mismo nivel 3. Entonces, según este análisis, ¿no es cierto?, como para el sodio tengo que arrancar el segundo electrón de del nivel 2, que es más interno respecto al 3, entonces para el sodio pues se necesita, ¿no es cierto?, mayor energía de ionización para la segunda justamente, ¿sí? ¿Sí está claro, jóvenes? Entonces, pues la respuesta, ¿no es cierto?, es el sodio es el que tendrá la mayor energía de ionización segunda. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya. Ya, jóvenes, ¿están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué es mayor, dice, la tercera energía de ionización del calcio o la del azufre? Entonces, con ese mismo análisis, ¿cuál energía de ionización tercera es mayor? El azufre. El azufre. Ya, ahora el análisis, ¿no es cierto?, es pues entre el calcio y el azufre. Y de la tercera energía de ionización. Ya, entonces miren. La tercera energía de ionización para el calcio implicaría arrancar el electrón del nivel 3, que está pues, ¿no es cierto?, más adentro respecto al 4. Ya. En tanto que la tercera energía de ionización para el azufre implicaría arrancar un electrón del mismo nivel 3, porque todavía tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo 4 electrones y acá tengo 2. Entonces todavía me quedo en este mismo nivel. Entonces, mientras se arranque electrones de niveles más internos, ¿no es cierto?, que se encuentran más adentro, pues se necesita más energía. Entonces la respuesta es: el calcio tiene la mayor energía de ionización tercera. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Inge, ¿puede explicar otra vez, por favor? Ya, a ver, vamos de nuevo. Ya, esto de hacer la configuración electrónica, ¿no es cierto? Pues como les decía, es para darme cuenta en dónde están ubicados, en qué nivel están ubicados los electrones que voy a arrancar, ¿ya? Entonces, me voy a ubicar, ¿no es cierto?, en primer lugar, la energía de ionización primaria, la 1, para arrancar el primer electrón. Y ahí la 3. Entonces, miren, ya. Yo voy a arrancar un electrón, ¿no es cierto? El primer electrón a los 3. El primer electrón del sodio está en el tercer nivel de energía, miren. Y si es que yo arranco este primer electrón del sodio, pues ya no me queda electrones en el nivel 3. Los electrones que arrancaría, ¿no es cierto?, que seguiría arrancando para el sodio, pues ahora van a ser del nivel 2. Y mientras más adentro se encuentren los electrones, se necesita más energía. Es decir, mientras los electrones se encuentren en los niveles más internos del átomo, se necesita pues más energía. Ese sería el principio que debemos tener presente, ¿no? Ya, en tanto que miren, para el calcio, yo arranco un electrón y todavía me sobra uno en el cuarto nivel de energía, porque tengo 2, ¿no es cierto? Entonces me sobra 1. Algo similar sucede para el azufre. El último nivel de energía es el 3, y en este nivel dice que hay 2 subniveles, el S y el P, y en el P hay 4 electrones, y en el subnivel S hay 2 electrones. Entonces aquí tengo muchos electrones por arrancar en el último nivel, ¿ya? Listo. Bien, entonces ya arranqué un electrón a todos estos átomos, ¿no es cierto? Ya. Ahora voy a arrancar el segundo. Nuevamente, el sodio ya no tiene electrones en el nivel 3, entonces tengo que ir a arrancar del nivel 2. Y al arrancar el electrón del nivel 2, pues se necesita mucha más energía que lo que se requiere para arrancar el electrón del mismo nivel 4 del calcio, porque todavía me sobró un electrón, y aquí pues todavía me sobraron 3 más 2, 5 electrones. Y por eso es que no es cierto que el sodio
necesita más energía de ionización segunda, ¿sí? Por esta razón que les estoy dando. Esa es la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta dice que comparemos calcio y azufre. ¿Ya? Calcio y azufre. Pero ahora que analicemos la energía de ionización 3. Ya, entonces tengo que arrancar 3 electrones. Ya, aquí arranqué 1, 2, en el cuarto nivel ya no me quedan electrones, entonces tendré que recurrir al nivel interno 3. Calcio. El azufre, pues aquí tengo 4, arranqué 2, todavía me quedan 2. Entonces voy a seguir arrancando del mismo nivel 3. Como para el calcio, ¿no es cierto? Ya tuve que desplazarme a un nivel más interno, entonces para el calcio se necesita la mayor energía de ionización tercera, siguiendo el mismo análisis que hemos hecho, ¿sí? Mientras más interno sea el nivel del cual yo voy a arrancar los electrones, más energía voy a necesitar, ¿ya? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aquí hay una, miren, el ejercicio 12 habla del tamaño. Y dice que consultemos la tabla periódica y ordenemos en orden de tamaño creciente al fósforo, azufre, arsénico y selenio. Ya, entonces, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tamaño, pues nos estamos refiriendo al radio atómico. En este caso, pues como son elementos, ¿no es cierto? Si fuesen iónicos, pues tendríamos que referirnos al radio iónico. Ya. Entonces, pues prácticamente, ¿no es cierto? Tendremos que recordar cómo varía el radio atómico en el periodo y cómo varía el radio atómico en el grupo. Y ver si es que con esa información podemos ya ordenarlos de una forma creciente, ¿no? Es decir, cuál es el más pequeño y al final, pues, cuál es el elemento más grande. Entonces sería desde el más pequeño hasta el más grande. Sí, desde el más pequeño hasta el más grande, porque eso dice, ¿no es cierto? Acomode en orden de tamaño creciente. Profe, ¿y si fuera en tamaño de ionización de los iones? ¿Cómo serían? Igual, porque prácticamente tienen una relación directa, ¿no es cierto?, entre el radio atómico y el radio iónico. Ya, gracias.
Ya, jóvenes, entonces, ¿no es cierto? Si observo la tabla periódica, pues puedo ubicar, ¿no es cierto?, a estos 4 elementos en los grupos y en los periodos. El fósforo y el arsénico están en el mismo grupo, azufre y selenio de igual forma. Asimismo, ¿no es cierto?, está en el mismo periodo fósforo, azufre y arsénico, selenio, ¿no? Entonces, recordando cómo varía el radioatómico en el periodo y en el grupo, pues puedo establecer, ¿no es cierto?, que el fósforo es más grande que el azufre y el arsénico más grande que el selenio. Y en los grupos, el arsénico es más grande que el fósforo y el selenio más grande que el azufre. De estas 4 relaciones que se establecen, determino, ¿no es cierto?, que el arsénico es el más grande y el azufre es el más pequeño. Entonces, azufre más pequeño, arsénico más grande. Ahora, entre el fósforo y el selenio, ¿cómo determino? Entonces, miren, los radios atómicos de estos 2 elementos son muy similares, muy parecidos. 1,10 del fósforo y 1,17 del selenio, ¿ya? Entonces, la única forma, pues, justamente es consultando su valor, ¿no? Consultando el radio atómico. Entonces, el orden es azufre más pequeño, le sigue el fósforo, el selenio y el arsénico. Ya, así, jóvenes. Ya, jóvenes. Entonces, hoy a la 1 de la tarde tenemos la explicación de la práctica número 7. La práctica número 7 es acerca de los cambios físicos y cambios químicos, ¿no? Entonces, esto a la 1 de la tarde. Ya, con ustedes tenemos clases mañana a las 7, ¿verdad? Ya. Vamos a empezar